Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora o el día que estás viendo o escuchando este programa. Como cada semana, esto es La Rosca, este programa que nosotros grabamos en nuestra casa, aquí en 802 Cocina a la Brasa, en la esquina de Balcarce y Alsina. Este programa en el que nosotros reivindicamos la política como una herramienta de transformación, para bien y para mal, porque, insisto, nos han tocado políticas en la Argentina que nos han complicado la vida. Y el nombre del programa es esa herramienta que tienen los políticos para poder lograr administrar los consensos y los disensos. Y hoy nos acompaña un dirigente político, fue concejal, fue diputado, autor del libro El régimen municipal de Salta, apuntes para concejales. Tenemos no sé cuántos concejales hay en toda la provincia, pero bien podrían tenerlo para poder mejorar un poquitito su técnica legislativa y para poder entender qué es lo que están haciendo. Hay algunos que lo necesitan. Está con nosotros Martín Ávila, Martín Castor para los amigos. Gracias por haber venido. No, gracias a vos, bueno, y a toda la producción por invitarme. Un honor estar en este programa. Bueno, no, muchísimas gracias a vos. Le metí ahí un entre paréntesis. Hay algunos que sí necesitan entender qué hacen. Vos sabés que muchos lo tienen, ¿no? Varios lo pidieron. En total son 343 en toda la provincia. Ahí está. Y muchos lo tienen, así que bueno, un orgullo para mí que puedan contar con ese material, ¿no? ¿Y es mucho o es poco? En cantidad, digo, ¿no? Porque viste que hay una discusión en la política de que hay que bajar la cantidad de políticos y esas cosas. No, yo creo que no me parece que sea mucho. A ver, nosotros a veces nos reflejamos en los grandes países, pero no en todo. Porque, por ejemplo, en Alemania hay 783 diputados nacionales. Acá en Argentina 257. Imagínate, si en Argentina habría 783 diputados nacionales, lo que sería. O sea, creo que... No, nos traducen eso al costo de la política y, claro, y nos complican la discusión. Todo lo transformamos en matemático. Pero bueno, yo creo que tiene que ver con la gran posibilidad que tiene que tener, ¿no es cierto?, los gobiernos de invertir en la democracia, porque allí está lo que decía al principio del programa, recién cuando presentaba, la posibilidad de cambiar la vida de las personas y de reivindicar la política, ¿no? Y dijiste invertir, y es una palabra muy interesante, sí, porque últimamente se habla mucho del gasto de la política, y la democracia o la política siempre es una inversión. Después quienes las ejecutan, no lo ejecutan bien o mal, o de acuerdo a sus propios intereses, o mejoran la situación del país o lo empeoran, pero siempre cuando hablamos de democracia estamos hablando de inversiones, o de gasto público, estamos hablando de una inversión pública. Así es. Mira, te doy un ejemplo. En la convención constituyente del año pasado en Salta, del año 2021, fui invitado como panelista. Bueno, la verdad que le agradezco a los convencionales. Les propuse aumentar el mínimo de concejales en todos los municipios, de 3 a 5 que sea el mínimo, porque la verdad que con 3 concejales, el funcionamiento de los consejos deliberantes de 13 es insólito. Por un lado, uno hace de presidente, por lo cual tiene dos sentados, digamos, que pueden proponer o votar. Pero puede pasar que uno de ellos esté reemplazándolo provisoriamente al intendente, entonces queda un lugar vacío, uno preside y el otro propone y vota solo, digamos. Son situaciones insólitas que se dan muchos casos en el interior de los consejos deliberantes de 3 concejales. Para darte un ejemplo, por ejemplo, en Los Toldos hay 3 concejales, entonces es muy difícil que funcione ese órgano legislativo. Entonces, una de las propuestas era justamente aumentar el mínimo a 5, que no fue tomado por la reforma constitucional. Por los convencionales lo consideraron que no correspondía o que no convenía por esta cuestión del gasto público. La verdad que era ínfimo, porque los concejales, sobre todo del interior, tampoco ganan tanto. No, para nada, todo lo contrario. Nosotros, recuerdo, en la reforma de la ley de municipalidades del año 2018, tuvimos que insertar un artículo donde pedíamos que el mínimo del sueldo o de la dieta sea del salario mínimo vital y móvil. En ese momento hasta ganaban mucho menos. A veces se dan los casos, ¿viste? Cuando uno habla de los consejos deliberantes, la gente cree que habla de la ciudad de Salta. Y no, hay 60 consejos, tenemos 60 consejos, y salvo el de la ciudad de Salta, que seguramente deben tener una mejor dieta, los del interior están bastante abajo de eso, ¿no? No, y complicadísimos, porque además esto que decías vos de que probablemente uno de los concejales esté reemplazando al intendente, es más común de lo que parece, porque los intendentes del interior viajan todo el tiempo a la capital. Exacto. A gestionar cosas, entonces siempre está el presidente del Consejo Deliberante casi a cargo. Digo, no el 80% del tiempo, pero es muy común verlo. Un gran porcentaje del tiempo, sin duda.
Y eso obstaculiza la función del concejal, por eso se nos da muchas veces. Yo creo que hay que ser eficiente en el gasto. Tener 3 no es eficiente, capaz que tener 5, o sea, gastar un poco más, pero que sean 5 sería más eficiente. Entonces me parece que era algo que se propuso, bueno, en este caso no se tomó. Lo que sí se tomó, que fue la reforma, la famosa reforma del año pasado, fue en referencia al régimen municipal, fue el aumento del mandato de los concejales a 4 años, Claro, de que 2 era a 4. una vieja demanda, ¿no es cierto?, que hacía tiempo que se venía solicitando eso. Enhorabuena que hayan tomado esa decisión y se incorporó la famosa renovación parcial de los consejos deliberantes de más de 7 o más concejales. Es decir, los que tienen 3 o 5 renuevan en su totalidad 4 años, o sea, se eligen el año que viene con los intendentes, los 4 años, Y chau. y dentro de los próximos 4 años se van a elegir la totalidad. Claro, de más de 7 concejales eligen por mitades, Mitades. como la Cámara de Diputados, el Senado, como es a nivel Exacto. nacional también. Así es. Pero eso ya está definido cómo se va a elegir este primer mandato de 4 Claro. para que algunos sea de 2 y algunos sean de 4. Hay un vacío por parte de la convención. Debieron ser los convencionales, específicamente ellos, quienes debieron fijar las reglas de cómo hacer para que en la primera elección, que por única y última vez, se elija la totalidad cuando la Constitución está ordenando que solo se elija la mitad. Hay un antecedente ahí, te corto, Sí. porque cuando por primera vez se eligen los senadores nacionales en Argentina, que los senadores nacionales eran propuestos antes por el La Asamblea. gobernador y después lo ratificaba la legislatura La provincial. Asamblea Legislativa, exacto. Bueno, cuando, ¿qué fue? ¿2001 o 2003 la primera elección? Con la reforma del 94 se incorpora los senadores elegidos por el pueblo. Pero se eligen en 2000 y 2001, algo. claro. Empiezan a elegirse en el 2001. Pero esa primera tanda eligieron a todos, mandato de 6 años, pero se hizo un sorteo. Correcto. A algunos les tocó 2, a algunos les tocó 4 y a algunos les tocó 6. Pero Exactamente. los salteños tuvieron suerte porque los 3 les tocó 6 años de arranque. También pasó en la reforma del 86 de Salta. Bien, entonces están esos antecedentes Sí. como para tenerlos en cuenta ahora. Claro. ¿Qué va a pasar el año que viene cuando elijan los primeros concejales de mandato de 4? Yo tengo una postura diferente a Ajá. ese antecedente. El antecedente del 86 de la reforma, Salta tenía 132 diputados. Con la reforma del 86 se los achicó a 60, por lo cual tuvieron que elegir la mitad, pero a su vez que duraban menos del tiempo del mandato elegido de 4 años. El sorteo tiene que ver con una cuestión netamente aleatoria, en un espacio o en un momento político donde prácticamente existía casi el bipartidismo. Es decir, la proliferación de partidos empezó a partir del año 2003-2004, que mucha de la gente que critica al kirchnerismo lo hace desde ese lugar, otros lo apoyan por eso, por tener la posibilidad de que haya muchas otras voces partidarias. En ese momento eran muy pocos los partidos. Pero además, no había paridad de género, no se consideraban, por ende, ante tremendo bipartidismo, no se consideraban las minorías. Una vez que se tomó a través de la ratificación de los pactos internacionales, por ejemplo, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 4, existe el principio de la no regresión. Es decir, cuando se logra avanzar en derecho no se puede retroceder. Bien. Si nosotros hemos logrado, con los sistemas electorales que tenemos, darle lugar a todas las minorías, no podemos retroceder al sorteo, O a casi todas. o a casi todas, no podemos Porque retroceder ahí al vamos a sorteo. discutir después Ok. la representatividad, por eso no Bueno. son todas, digamos. Pero sí, no podemos retroceder al sorteo. Lo mismo pasa con la paridad de género. En Claro. esa época no había ni cupo. Ahora hay paridad, o sea, 50 y 50. En la integración de las listas, entonces eso permite que sean mayor cantidad de mujeres electas. No hay paridad en la elección, sí en la conformación de lista. Entonces, por eso es que el sistema DON permite la mayor representatividad de las minorías. De hecho, el sistema DON es el único sistema que lleva casi 70 años en Argentina y sigue funcionando por esto, porque es el único Claro. que tiene esa virtud, a diferencia de otro sistema. Entonces, volvamos al texto de la Constitución.
El texto de la Constitución dice en el artículo 172, en los consejos deliberantes de al menos 7 concejales deben elegir por mitades. O sea, eso es una premisa que no se puede discutir. Quiere decir que el Consejo Deliberante, para dar un ejemplo, el Consejo Deliberante de Salta, el año que viene solamente debería elegir 10 concejales. Porque la Constitución está diciendo que elige la mitad. 10,5. 10,5, bueno. ¿A cuál lo partimos la mitad? Entonces, ¿qué hacemos? Elegimos 10. Con el sistema DON, que es el sistema que se elige en Salta hace años. ¿Qué pasa? Como los concejales actuales tienen un mandato de 2 años y se les vence y no pueden extenderlo, porque el pueblo los eligió solo por 2 años, Claro. tenemos que elegir otros 11. O sea, 10 más 11, volvemos a la totalidad. Entonces vamos a elegir por excepción y por única y última vez la totalidad, con los 10 que manda la Constitución y otros 11 para completar la integración. Pero estos últimos 11 van a ser solo por 2 años. ¿Para qué? Para que estos 11, al durar 2 años, en el 25, cuando se le venza a estos 11, volvemos a elegir 11 ya por 4. Ya por 4. Y así. Pero ¿cómo definimos con 7 quiénes son y los con 11? 9. Bueno, la propuesta que se hizo en la Cámara de Diputados, que es una especie de ley enmienda ante el vacío que dejó la Convención Constituyente, porque debieron ser ellos los que digan las reglas, se eligen los primeros 10 por el sistema DON. El sistema DON es un sistema que se divide, ¿no es cierto?, los cocientes de los votos obtenidos por las listas por los números de banca, ¿no es cierto? Me la complicás. El sistema DON me lo explicaste, creo, unas 5 veces. Hasta ahora no lo entiendo, pero no importa. Porque vos me empezás a hablar de más, menos y cociente y yo ya... Son los cocientes de la división que se va dando. Los primeros 10 cocientes van a durar 4 años. Los segundos 11, 2 años en el caso del Consejo Deliberante de la ciudad de Salta. Que no es lo mismo que los que más votos saquen duran 10 y los que menos votos sacan 11. Exactamente. Porque hay una confusión ahí también. No es lo mismo. Bien. Te voy a dar un ejemplo para aclarar esto que me estás preguntando. Y voy a seguir con el ejemplo del escrutinio de los concejales de Salta del año 2021. En el Consejo Deliberante de Salta, el año pasado, si era el 2021, fueron electos los 21, la totalidad de los concejales. La ley de Salta dice que para vos entrar en la repartija de los cargos tenés que sacar 5%. De piso, sí. Que el piso, el umbral que se le llama, bueno. Que eso rige hace un montón de tiempo, eso no tiene nada que ver con las reformas, es una norma antigua. Uh-huh. Bueno, solamente 7 listas superaron el 5% en el Consejo Deliberante de Salta. Sí. Ganó una lista y la última, o sea, la séptima minoría, el séptimo concejal, que en este caso es de la UCR, que fue la última minoría que entró como concejal, en los cocientes del octavo. O sea, te lo transformo en tu pregunta. Vos me preguntás de las minorías. El Consejo Deliberante de Salta, por ejemplo, con el escrutinio, utilizando el escrutinio del año pasado, todas las fuerzas estarían representadas dentro de los primeros 10 cocientes. Todas las fuerzas que saquen el piso. Claro, bueno, eso es aparte, es una norma que no tiene nada que ver con esta reforma. Claro, no, porque esta reforma únicamente fija mandato, fija años de mandato para cada quien y la posibilidad de ser reelecto y demás. Ese sistema es mucho mejor que un sorteo. Fíjate lo que podría pasar con el sorteo. Que salgan todos varones, que salgan todas mujeres, que salgan todos del mismo partido o de la misma fuerza electos. O peor aún, que el que más votos sacó no esté. O sea, porque no podemos nosotros dejar de lado la voluntad popular, si de eso se trata. O sea, librar al azar la voluntad popular es medio complicado. No ahora. En este contexto, claro. En el año 86 puede ser, ahora no. Bien, y otro problema que yo veo, y hablando de regímenes municipales, que probablemente sea buena la chance a partir de haber eliminado las PASO, que vos estás de acuerdo, yo no, pero no importa, después charlamos, es que hay una carencia de representatividad en los consejos deliberantes. Vos me decías recién, hay 7 fuerzas que hicieron piso. Correcto. Entonces hay 7 fuerzas que tienen representatividad. Pero quedaron un montón de vecinos que votaron a otras fuerzas que no les alcanzó. Uh-huh. Entonces hay un grupo
importante, no vamos a decir si mayoritario o minoritario, importante de gente que no tiene representación en el Consejo Deliberante porque eligió a otro que se quedó afuera. Aprovechando que en algún momento se debiera discutir una nueva ley electoral en Salta, ya que eliminaron las PASO con promesa de mejorar el sistema electoral, ¿se podría discutir esta posibilidad de que todas las fuerzas políticas tengan representación en una banca al menos y después repartir con sistema DONT o el que sea? Porque, por ejemplo, así funciona en Alemania. Totalmente, pero absolutamente hay que discutirlo, claramente, porque de las fuerzas que no llegan a los 5%, más o menos se estima, y viene ya en promedio esto, entre un 25 y un 30% de la población que no tiene representantes. Claro, entre voto en blanco y los que quedan afuera. Claro, exactamente. Por ejemplo, el que sacó, yo voté a la fuerza X, que sacó 4.90 y quedó afuera. Claro. Otro sacó 1.40, bueno. Sumando todas esas fuerzas, a veces alcanza hasta en el 25 y el 30%. Entonces me parece que en el debate que se tiene que dar sobre un nuevo sistema, tenemos que bajar el umbral. A ver, te doy un ejemplo, a nivel nacional. Capaz que no bajarlo, en una de esas lo eliminás y decís, bueno, todas las fuerzas que se presentan tienen al menos un representante. Puede ser eso o bajarlo al umbral. Te doy un ejemplo porque en Argentina lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta porque solamente elegimos 7 diputados nacionales y encima por mitades, a veces 4, a veces 3. Claro. Estamos lejísimos del piso. Pero en Buenos Aires, por ejemplo, que se eligen 70 diputados nacionales, ellos sí entran con un umbral de 3%. O sea, a nivel nacional, el umbral, o sea, el piso, es de 3%. 1,5 en la PASO, 3% en la general. Entonces, ninguna fuerza que no tenga más, mínimo el 3% puede ser electa. Fíjate lo que pasa en nuestra provincia, no nos damos cuenta porque la mayoría entra con 30, 20, 30, 40 puntos. Claro. Sí, Ni tocamos el umbral. Pero los que tienen muchísimos diputados, que es el caso de Buenos Aires, claramente es una norma importantísima. Eso le pasó a Randazzo, por ejemplo. Bueno, pues yo creo que estaría bueno que podamos tomar esa norma, que ya es un sistema que está vigente en la Argentina a nivel nacional, y transformarla en norma provincial y bajar el umbral al menos de 3 puntos. Vos decís que no haya, bueno, también puede ser, pero que al no menos haya para tantos concejales, porque por ahí si vos decís en un consejo de 7, de 9, de 11, podría ser por ahí también. Es más difícil darle representatividad al 100% de la fuerza, porque a veces son más las fuerzas que la cantidad de banca disponible. Sí, sí, por supuesto. Pero en Salta no presentamos 21 fuerzas, 21 partidos, siempre hay alianzas, menos listas. Se pueden dar casos, hubo elecciones, sobre todo en las PASO, donde había que entrar por sello a la máquina de la boleta electrónica porque no entraban en la pantalla, eran más de 60 listas, o sea, es muy difícil, ¿no? Pero yo sí creo que debería bajarse el umbral al menos al 3%, que es como se utiliza a nivel nacional, porque eso le daría muchas más representatividades a otras minorías, ¿no? Pero está buena la discusión, digo, ¿no? Sí, sí, sin duda. Garantizar, no garantizar, representatividad. No. Ahora, nosotros hablamos de política porque a nosotros dos nos gusta y porque además este programa, insisto, la reivindica. Pero ¿cómo le decimos a la gente que nos putea porque nos dice eso no es importante en la discusión? Digo, ¿dónde está la importancia para explicarle a la gente por qué es importante discutir este tipo de cosas? No, la importancia está dado por la representatividad. Hoy aproximadamente un 30% de lo que uno vota no tiene representantes. Entonces, esta es la importancia de que la gente pueda votar a alguien que después lo defienda en base, por supuesto, a la campaña política y a sus promesas de campaña. Que eso también deberíamos controlarlo, porque se dan muchos casos de dirigentes que dicen una cosa y cuando les toca ir a votar, votan completamente lo contrario, ¿no? ¿Y tendrá que ver esta falta de representatividad con el desencanto de algún sector con la política? Porque resulta que están enojados y dicen porque los políticos mienten y qué sé yo, bueno, el tipo que vos votaste no está porque la ley así... No, sin duda, el desencanto tiene que ver con eso. Pero bueno, también está bueno que el ciudadano se comprometa, que lo controle a quien votó. Si hizo lo que dijo que iba a hacer, lo siga votando, y si no hizo lo que dijo que iba a hacer, deje de votarlo, porque siempre se dan casos de que uno está enojado pero sigue votando a lo mismo. Entonces me parece que tiene que haber renovación. Yo veo hoy en día muchísimos concejales jóvenes, nuevos, seguramente muchos de ellos serán futuros intendentes, diputados, no lo sé. Entonces está bueno también que la juventud se acerque, que participe en política, que
que plantee todas las dudas y críticas que considere y que obviamente después se comprometa con lo que diga, ¿no? Es interesante esto que decís porque tiene que ver también con la participación ciudadana, que no es únicamente cuando te llamen a votar, ir y votar de mala gana. Es también esto de enterarse o buscar la información de quiénes son los que se están presentando y después seguirle el viaje al tipo que termina sentándose en una banca, lo hayas votado o no lo hayas votado, digo, date cuenta, o buscar la forma de seguirle el proyecto, si hizo lo que dijo que iba a hacer, o no lo puede hacer, o qué te explica. Digo, hay que involucrarse también como sociedad, más allá de renegar y decir, porque los políticos son todos iguales, y caer en esos lugares comunes espantosos. No, pero además tiene que haber canales públicos donde vos puedas contar lo que haces para que el que te votó te considere, te evalúe y sepa si vos estás haciendo lo que dijiste que ibas a hacer. Siempre se criticaron las cadenas nacionales, pero si había algún instrumento por el cual nos enteramos de los actos de gobierno, eran las cadenas nacionales. Entonces, no digo que vuelvan como algunos quieren o como otros no quieren, no me interesa esa discusión. Digo que tiene que haber canales en todos los ámbitos, no solamente en las redes sociales, para que vos puedas conocer lo que hace a quien vos elegiste, ¿no? Donde tengan participación todos, ¿no? Obviamente, que puede ingresar cualquier ciudadano y Totalmente. que cualquier concejal, diputado, senador, ministro pueda utilizar eso para decir, che, estoy haciendo tal cosa. Los chicos quieren saber qué van a tratar, no sé, el Consejo Deliberante de tal municipio el próximo jueves. ¿Dónde entro? ¿A qué página? Claro, O sea, los municipios no lo tienen. Bueno, hay municipios que vienen no lo tienen. Muy atrás con eso, ¿no? Hay municipios, volvemos al principio, que los concejales ni siquiera ganan el salario mínimo vital y móvil. Entonces, empecemos de nuevo, porque hay cosas que no están funcionando y creo que tienen que ver con esto, ¿no? Y esto de no tener presupuesto que nos pasa a nivel nacional este año, pasa en algunos municipios, porque los consejos deliberantes, por esto de no ganan lo suficiente, porque no hay participación, porque son solo 3, porque hay un cierto entorpecimiento, una disputa permanente con el Ejecutivo, no sesionan, no hay ni siquiera presupuesto. Pasó hace poquito, escuché un intendente, creo que era de Colonia, dijo que hasta que no le aumenten la ordenanza tributaria no le va a pagar a los concejales. O sea... que no son empleados del Claro, lo trataba claro, como una especie de empleado, o sea, no lo trataba como los legisladores municipales, pero fíjate cómo los baja de nivel, porque obviamente que va a haber concejales que no están a favor tuyo, otros que sí, bueno, ahí está la política, ¿no? Sí, se llama democracia. Claro. Sí, No por eso vos no le vas a pagar la dieta que le corresponda, que seguramente no debe ser mucha, a esos concejales. Imagínense ustedes a nivel nacional si el presidente o la presidenta de la fuerza que sea decida no pagarle la dieta a los diputados o a los senadores de la oposición. El escándalo que sería. Y sin embargo acá en Salta viene un intendente de un municipio del interior, dice eso y algunos hasta los considera gracioso. Mirá, tiene razón, los concejales no le quieren pagar la tributaria. No, bueno, evidentemente es muy loco, ¿no? Es muy loco. Lamentablemente, insisto, sigue pasando, por eso creo que es fundamental seguir, ¿no es cierto?, dándoles vigor, ¿no es cierto?, a las fuerzas y a las leyes municipales. Esto tiene mucho que ver con la ley de municipalidades, que hasta el año 2018 se regían por una ley del año 32, una ley absolutamente obsoleta, con facultades súper reducidas, aparte de los consejos. Claro, recién decíamos que la del 86 o la del 2003 ya era vieja, imagínate la del 32 era una cosa. Entonces me parece que tiene que haber un segundo movimiento fuerte, reformista, del régimen municipal, donde municipios que puedan dictar cartas orgánicas la dicten, los que ya la tengan, que la reformen. El caso de Salta, por ejemplo, que fue la primera carta orgánica que se dictó en el año 88, y hoy está un poco en desuso, o sea, hay que incorporar la perspectiva de género, darle autonomía a los organismos de control, o sea, hay un montón de cosas pendientes en el régimen municipal que creo que al tener la garantía a ser incorporado como autónomo por parte de la reforma del año 94,
por la Constitución Nacional. Bueno, a partir de allí empezó este aumento, ¿no es cierto?, de las normativas municipales, pero hay mucho pendiente aún, ¿no? ¿Y por qué no se discuten estas cosas? ¿Porque es una discusión que le importa solo a la política? No, ¿O la sociedad no percibe que estas cosas le importan para el funcionamiento o para mejorar el funcionamiento del lugar donde vive? Institucional. Creo que el mayor debate se da, como es muy local, se da en cada municipio, ¿no? Pero también genera algunos rechazos. Mira, te voy a contar una anécdota. En el año 2017, el Consejo Deliberante de Mosconi, que son 9 concejales, los concejales se pelearon entre ellos. Entonces, 4 sesionaban arriba del primer piso del Consejo Deliberante y los otros 5 abajo. No se hablaban, no querían llegar a un acuerdo, no soportaban ir a un voto, ni que uno vote diferente a otro. Entonces también hay una falta de formación política de personas que llegan al Consejo Deliberante, bueno, sin ningún tipo de formación. Y esto es lo que yo vengo a reivindicar en referencia a la renovación parcial de los consejos deliberantes. Que los consejos se renueven por la mitad permite que el trabajo continúe, porque si no, hasta la fecha, cada 2 años todo empieza de nuevo. Claro, algunos son reelectos, otros no, pero todo empieza de nuevo. Se rearma todo, otra vez arma comisiones, otra vez todo de nuevo. Los bloques. ¿Sabes la cantidad de ordenanzas que se sancionaron más de una vez y son las mismas ordenanzas? Porque no existe un digesto que les muestre a algunos concejales de algún municipio que esto ya está sancionado, que hay que trabajar sobre otra cosa. O sea, se dan situaciones insólitas que tienen que ver no con que el error que exista, no, al revés, de la falta de vigor que necesitan esas instituciones para hacer lo que requieren, porque la Constitución es clarita, los gobiernos de los municipios los lleva adelante un intendente y un consejo deliberante, dice claramente la Constitución provincial, que de hecho no fue reformado, o sea, quiere decir que se volvió a ratificar ese artículo. Sigue diciendo lo mismo, o sea, el gobierno municipal es el intendente y el consejo deliberante. El consejo deliberante. Entonces, me parece que es fundamental que los órganos legislativos municipales tomen esa fuerza que requiere, porque además le va a hacer bien al intendente tener un buen consejo deliberante. Mira, al que no admite la crítica, no. Claro, no es el caso de los que no admiten la crítica, pero el que la admite podrá cambiar funcionarios de su gabinete si acaso las críticas son acertadas, podrán los concejales traer nuevas ideas para la ciudad, para una nueva ciudad, hacer convenios, ¿no es cierto?, con nación, con provincia. O sea, hay muchas ideas que están flotando en el aire y que en la conjunción de un buen intendente con un buen consejo deliberante, sin duda potencia a ese pueblo. Y poder pensar ciudades del futuro, ¿no? Porque en definitiva el laburo del legislador también es ese, ¿no? Vislumbrar problemas del futuro para legislarlos ahora. Exactamente, trabajar para el futuro, pensar ciudades con relaciones regionales. O sea, hay muchas cosas para hacer y creo que hoy, ojo, no quiero generalizar, hay consejos que están trabajando muy bien y otros no tanto. Entonces me parece que hay que reforzar esos que están trabajando no tan bien, y hay que ayudar o darle más herramientas a los que están trabajando bien, ¿no? Y yo te agradezco por haber venido, ya nos quedamos sin tiempo. Bueno, siempre pasa lo mismo, cuando la charla se pone buena, me hacen señas de allá, me dicen tiempo. Y, te agradezco y bueno, a disposición como siempre. Muchísimas gracias. Pasaba por La Rosca Martín Ávila, dirigente político, autor del libro El régimen municipal de Salta. Apuntes para concejal, en serio, busquen. ¿300 cuánto eran? 343. 343, deberían tener 343 ejemplares puestos, uno en la banca de cada consejo deliberante en la provincia. Nosotros nos vemos, nos reencontramos la próxima semana. Esto es La Rosca. Muchas gracias.